Europa. Bueno, acá estamos una vez más. Bienvenidos a una webinar más de Abstracta Tech Talk. Hoy contamos con dos invitados muy especiales, Arcadio y Verónica. Son ambos QLead en Abstracta. Nos vienen a hablar sobre historias de usuario contadas por tester, un tema muy interesante para toda la comunidad y estoy seguro que muchos vamos a disfrutar de esta webinar que tenemos hoy. Antes de arrancar, quisiera contarles un poco de qué viene esta meetup, por qué estamos haciendo estas webinars. Bueno, Abstracta Tech Talk es una meetup que surge de Abstracta, que es una compañía que se dedica a prestar servicios de testing de software y desarrolla también aplicaciones para software. Esta meetup la llevamos organizando Federico Toledo y yo hace ya más de un año, es decir, comenzamos con las webinars hace unos meses, la mitad en sí se estaba realizando on-site en la misma empresa, mitas bien pequeñas, pero intentábamos compartir temas sobre testing, también desarrollo, performance, y bueno, los invitamos, ahora estamos más en modalidad de webinars, quedan invitados todos los de la comunidad a participar. Los que quieran presentar un tema son bienvenidos. Está el formulario para completar en la página de Meetup, de la Meetup de Abstracta Tech Talk. Y bueno, esperamos que muchos se sumen. No demoro más para que puedan Arcadio y Vero comenzar su charla ahora y bueno, puedan compartir sus experiencias con todos ustedes. Nos vemos al final. Recuerden hacer las preguntas que vayan surgiendo. La dejan en el channel de preguntas que le van a aparecer a ustedes en la opción de GoToWebinar. Y bueno, ahí esperamos que tengamos bastante debate al final y que nos cuenten también sus experiencias, comentarios que tengan al respecto. Bueno, sin más, no los demoro y los dejo con Vero y Arcadio. Muchos éxitos. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes o buenas noches, según donde estén, primero que nada. Y en este espacio queremos compartir o conversar un poco, mi colega Verónica y yo, Arcadio, sobre historias de usuario. Esto queremos hacerlo desde las experiencias que hemos adquirido en el trabajo con varios proyectos donde se utiliza esta herramienta y es muy importante desde la perspectiva del testing. Nos encantaría que como resultado de este encuentro pudieran generar esas herramientas que los ayudara a analizar cómo se está documentando los requerimientos hoy en sus proyectos y si de lo que mostramos algo les sirve para proponer o generar algún cambio que aporte valor en sus procesos de desarrollo ágil, pues sería un éxito para nosotros. Para eso hemos organizado la información de esta presentación de la siguiente forma. Primeramente, una introducción en la que estaremos hablando un poco acerca de la importancia de la documentación y por qué historias de usuario. Luego detallaremos en un segundo momento las historias de usuario en cuanto a definición, estructura, componentes, ejemplos. Incluso estaremos mostrando una checklist en la cual, mediante algunos elementos a validar, podrían comprobar si lo están diseñando o escribiendo de una forma adecuada. Luego pasaremos a ver cómo aplicamos estas historias de usuario o cuál es su aplicación en un proceso, un ejemplo de proceso ágil y además la interacción que tiene esta con los distintos roles en un equipo. Por supuesto, durante toda la presentación iremos exponiendo algunas experiencias y al final tendríamos ese espacio que mencionaba Liz de poder responder algunas de sus preguntas y capaz algunos se anime y hasta nos expone sus propias experiencias. Si les interesa, entonces, manténganse ahí con nosotros, como dicen en la radio, que ya comenzamos y lo hacemos con las siguientes frases. Frases que a lo mejor han escuchado en diferentes contextos de la vida cotidiana, aquello de que lo que no está escrito no existe o las palabras se las lleva el viento. También puede que la hayan escuchado en nuestro contexto, en nuestro rubro de desarrollo de software. Pero de seguro en este último se sentirán más identificados con estas otras. Eso lo definieron en un mail, en una cadena. Ah, no estaba copiado. Cosas así. Ah, eso lo cambiaron al final y no van a hacerlo. Ver la sesión X en un documento de especificación. Eso no fue lo que acordamos en la primera reunión. Estas fueron algunas que se nos ocurrieron, las primeras que nos vinieron. Pero ejemplos pueden haber miles. Muchos, bueno, muchos no. En este caso, el tercero, pueden ver que no habla solamente de la ausencia de documentación, sino también de capaz no utilizar la documentación adecuada en un proceso X. Y es que la documentación tiene un papel muy importante en cualquier proceso, incluso de la vida, en base a capaz como esa guía del propio proceso
o también como esa validación de nuestro trabajo realizado o como mecanismo de comunicación. Por ejemplo, en las metodologías tradicionales o robustas se tiene una mayor dependencia de esa fuerte y bien precisa documentación, sobre todo de requerimientos, que luego será la base para todo el proceso de desarrollo. Sin embargo, en ambientes ágiles podemos encontrarnos reacciones como esta. ¿Y es que acaso ágil significa no documentar? ¿O será que la documentación, así como otras aristas del proceso de desarrollo, deberán ajustarse sin perder ese importante rol que lleva como guía del proceso como tal? También es importante decir de que hay quien hace convivir elementos de varias o de estos dos tipos de metodologías, disculpen, tanto de ágil como de robusta, sacando provecho de ambos, sintiéndose cómodos, y mientras que el aporte valor sin entorpecer el proceso, pues estarían aprovechando esa riqueza y flexibilidad que brinda la ingeniería de software. Pero recordemos qué nos dice el Manifiesto Ágil de 2001, donde en uno de sus elementos dice que se valora el software funcionando por encima de una documentación exhaustiva, lo que no quiere decir que elimine la documentación o que incluso no promueva su uso. Sí existen varias metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum, que no proponen ningún mecanismo, por ejemplo, para la documentación de requerimientos. Pero muchas empresas que incorporan las metodologías ágiles en su proceso de desarrollo adoptan las historias de usuario para el fin de documentar los requerimientos con buenos resultados. Y cuando digo adoptan es porque las historias de usuario fueron creadas en 1999 dentro de la metodología ágil Stream Programming, XP, como se conoce también. En su definición, entre otros aspectos, mencionaban que son descripciones cortas y escritas por el usuario final. Además, venían supuestamente a sustituir esa documentación funcional de las metodologías robustas y se diferenciaban sobre todo por el nivel de especificación o de detalles que requiere una con respecto a la otra. Durante esta presentación estaremos exponiendo el por qué no creemos que una historia de usuario sea una simple sustitución de un caso de uso o una especificación de requerimiento. Normalmente se identifica a las historias de usuario como este post-it o pequeña tarjeta que contiene en una frase la descripción de lo que se desea hacer y los criterios de aceptación. En este segundo momento de la presentación vamos a estar detallando qué es una historia de usuario. Y comenzamos con una definición, en este caso de Mike Cohn, que es uno de los fundadores de la Alianza Scrum, donde pueden identificar algunos elementos que ya mencionaba con anterioridad, como por ejemplo que son descripciones breves y simples, con un cambio de enfoque en la segunda parte donde dice que no tiene que ser precisamente escrita por los usuarios finales, pero sí escrita desde su perspectiva. Este mensaje de descripciones breves y simples nos hizo recordar a esas historias que fueron contadas en nuestra infancia, que aún siendo cortas, marcaron esa etapa de nuestra vida, perduran en el tiempo y en nuestra memoria. Y ahí le traíamos entonces la interrogante de por qué creen, disculpen, por qué recordamos las historias infantiles, como por ejemplo la de los tres cerditos o tres chanchitos, como se dice acá en Uruguay, o por ejemplo Pulgarcita, Caperucita Roja, por poner algunos nombres. Sería interesantísimo que pudiéramos debatirlo, incluso seguro saldrían ideas bastante novedosas. Nosotros en pos del tiempo les compartimos algunos de los elementos que pensamos que hacen que recordamos esas historias cortas y que hayan marcado esa etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, son cuentos únicos. Cada cultura lo adapta, pero la esencia se mantiene, dejan o traen consigo ese legado, esa moraleja que crea valores también en los niños. Tienen una trama adecuada para adaptarse en tiempo a distintos formatos y esto permite que pueda ser contado por una madre a sus hijos, pero también pueda ser adaptado en una historieta, en un libro o una película incluso. Son historias simples y contadas por años. Quiere decir que si una historia no es lo suficientemente buena, capaz en el tiempo deja de contarse y se pierde. Y bueno, entonces, ¿qué relación o semejanza podríamos encontrar entre esas historias infantiles y las historias de usuario? Salvando toda diferencia y distancia, por supuesto. Estas son las mismas características que quisiéramos tuvieran nuestras historias de usuario.
quisiéramos que fueran independientes, negociables, que agregaran valor o valuables, estimables, pequeñas y testeables. Y con esto trataríamos de que aportaran ese mismo valor que aportaron estos cuentos infantiles en esas primeras etapas de nuestra vida, desde las primeras etapas del proceso de desarrollo de software. Veamos entonces uno de estos aspectos que puede ser uno de los que más genere controversia o capaz algunos puedan ver como un problema, y es el hecho de que deben ser pequeñas. Cuando veíamos que las historias de usuario no eran una mera sustitución de casos de uso o especificación de requerimiento, es obvio que en una tarjetita o en un post-it no puede entrar todo lo necesario saber o diseñar para la implementación. Estamos hablando del negocio, del diseño, estamos hablando de las pruebas, de especificaciones para la codificación y demás, que normalmente los desarrolladores acostumbraban a buscar en los casos de uso. Pero las historias de usuario tienen un papel muy importante y el hecho de ser cortos es de lo que más aporta a un proceso ágil. ¿Por qué? Porque son en verdad un mecanismo de interacción, son esa invitación a la conversación, ese disparador de comunicación constante entre los distintos roles del equipo y sobre todo con el usuario final, en búsqueda de ese entendimiento común, de esa solución y satisfacción de las necesidades y de los objetivos. Veamos entonces cuál es esta estructura que se propone para describir esta funcionalidad en esta corta forma. Por ejemplo, pueden incluso encontrar en algunas bibliografías algunas variantes, pero todas conservan como que los objetivos de cada componente. Como usuario tal, quiero hacer X acción para lograr X objetivo. Ahí el cómo nos dice el para quién estamos construyendo, quién es ese usuario que necesita esa acción que encierra o que realizará esa acción que encierra el quiero. ¿Qué estamos construyendo? ¿Cuál es la acción? Y el para nos encierra el para qué lo estamos construyendo, cuál es el valor para el cliente. Y aquí quisiera detenerme un momento porque cuando comenzamos a escribir historias de usuarios, por lo menos en mi experiencia personal, una de las cosas más complejas era definir el para. En ocasiones me parecía evidente, repetitivo e incluso innecesario. Sin embargo, con el tiempo pude entender, y hoy estoy convencido, en mi opinión, que si tuviéramos que sacar, que no es el objetivo, uno de los factores más importantes, para mí sería el para. Porque es ese análisis de el valor que aportaría la acción realizada por el usuario o al usuario, el que dispara esa rica conversación en búsqueda de todas las acciones y todo lo que hay que hacer para lograr obtener o construir ese objetivo, ya sea de configuración, ya sea de validación o de la propia implementación. Veámoslo en algunos ejemplos, en este caso de un flujo que simula acciones dentro de un hospital. Por ejemplo, como paciente del hospital, quiero agendar por la web una consulta para recibir atención médica específica. Este es el clásico ejemplo donde el para parece algo evidente, pero el hecho de decir atención médica específica ya solo no me marca la solución en acceder a una agenda, buscar un espacio y hacer la reserva como tal, sino que ya esta atención médica específica me está hablando que necesito un objeto en el cual el paciente deba seleccionar de ahí un tipo de atención. Puede ser de urgencia, común, recurrente o capaz una especialidad. Veamos el segundo ejemplo. Como administrativo del hospital, quiero notificar que el paciente llegó a la consulta. Si lo dejamos hasta acá, puedo pensar que esto lo soluciono simplemente en la línea donde va a estar la lista de los pacientes a atender, agregar un botón o un check donde se marcaría cuando el paciente se personifica y de esa forma cumpliría hasta esa parte de la historia del usuario. Pero fíjense en el para que el médico pueda llamarlo. Si llegáramos hasta ahí, en verdad no hubiéramos cumplido con el objetivo que verdaderamente se persigue con esta historia de usuario. Ya esto me está hablando de que tendría que también tener en cuenta cómo se va a ver esta notificación en la agenda o en la pantalla del médico.
incluso otros temas como la comunicación entre sistemas y demás, e incluso me invita ya a pensar en la próxima historia de usuario, que es como médico del hospital, quiero hacer el llamado del paciente a la consulta para iniciar la consulta médica. Aquí voy a tener en cuenta aspectos de comunicación entre el sistema en que el médico marca, que ya puede pasar el paciente, y la pantalla capaz, donde el paciente va a ver esa notificación. Pero el hecho de para iniciar la consulta médica, me dice que capaz estaría bueno de que el médico se le abriera, una vez hecha la acción, la historia clínica del paciente para que vaya consultándola, analizándola, y también una posibilidad de que genere esa nueva consulta para poder ahí agregar todas las indicaciones y observaciones que sean como resultado de la misma. Entonces, más allá de que cada elemento tiene su rol importante, el para es fundamental y suele pasar que si no tenemos la guía o no vemos esta importancia, las historias las querramos escribir sin él, pues capaz se facilita o solamente nos concentramos en qué quiero, y este para es el que me da este vuelco, esta importancia de asumir el valor para el usuario final por encima incluso de lo que quiero y para disparar estas conversaciones. Pero las historias de usuarios no terminan acá, no son solo esta frase que contiene la descripción de lo que se quiere hacer en una tarjeta o post-it. Tiene dos componentes más que la enriquecen y es lo que se conoce como las 3C. CAR de tarjeta, conversación y confirmación. En el ámbito de la conversación podemos ver dos aspectos, dos enfoques distintos. Una es la conversación que crea la propia historia de usuario, esa conversación que se genera entre los miembros del equipo y el usuario final, y si es, por ejemplo, Scrum, guiado por un Product Owner, dependiendo, por supuesto, de la metodología. Y también la conversación que hemos mencionado, que genera la propia historia entre los diferentes entes relacionados al desarrollo para poder identificar todas las acciones necesarias para cumplir los objetivos de dicha historia. En la parte de confirmación, una parte que atañe mucho a los testers, es donde confirmamos, donde validamos que efectivamente lo implementado cumple con estos objetivos. Aquí es donde entran a jugar los criterios de aceptación y más adelante estaremos profundizando en este importante componente. A continuación, les mostramos la checklist que les mencionaba en la agenda, donde validando estos elementos podríamos analizar o estar seguros si la estamos haciendo de manera adecuada, y hago comillas porque sería adecuada con lo que hemos visto anteriormente. Por supuesto, dependerá de los parámetros que cada proyecto defina y la forma en que decida hacerlo y que mejor le funcione a cada equipo. Pero sí es importante, y esto, si se pueden dar cuenta, deriva de las propias características que mencionaba, que sería importante que tuvieran nuestras historias de usuario. Manténlas cortas, simples, escribe desde el punto de vista del usuario, escribe los beneficios de las historias claros, esto sería el para que mencionábamos, describe una sola funcionalidad, si es muy larga y si es necesario, divídela en 2 o más historias, refina las historias en equipo, y este equipo se propone, y es una buena práctica, hacerlo en equipos multidisciplinarios, donde está el tester, donde está el usuario final, si es posible, si no el product owner, en caso de Scrum, en su representación, y diferentes representantes de los distintos roles que puedan existir en el equipo. Usa criterios de aceptación para mostrar el producto mínimo viable. De esto, como mencionaba en la parte de confirmación, estaremos a continuación hablando de ellos, pero antes no queríamos dejar de mencionar uno de los errores más comunes cuando hablamos de historia de usuario, y es el creer que son tareas, o simplemente el pensar de que por qué mejor no hacemos tareas y punto. En verdad son dos artefactos distintos que pueden incluso relacionarse, pero nunca solaparse. ¿Por qué? Porque en una parte las historias de usuario nos indican el qué es necesario implementar, y con esa característica importante del para que hablábamos, nos indica cuál es el objetivo a perseguir. Por tanto, son historias, descripciones contadas desde el punto de vista del usuario y se ven como características del negocio. Por su parte, las tareas nos vienen a implementar el cómo vamos a lograr esos objetivos, cuáles son las acciones que debemos realizar, y son piezas individuales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que una historia de usuario puede generar distintas tareas para distintos roles del equipo. Por ejemplo, una historia de usuario puede generar para un sysadmin
tareas relacionadas a configuraciones, capaz a generación de ambiente, entre otras. Para un desarrollador, pues serán tareas relacionadas al trabajo con la base de datos, la implementación, pruebas unitarias. Y para el teste, por poner otros ejemplos, pues sería el diseño de los casos de prueba, definición de qué pruebas, tipos de pruebas necesitaríamos hacer para cumplir con los escenarios que proponen los criterios de aceptación, y ejecutar las pruebas, incluso la generación de, no quiero decir informe o documentos, sino de formas de informar el estado actual de la calidad del producto para apoyar la toma de decisiones. También es importante decir que pueden existir tareas no relacionadas directamente a historia de usuario. Tareas capaz más transversales o tareas específicas de capacitación o de tareas técnicas que algunos proyectos suelen llamar Spike. Y bueno, sí, ahora a continuación cedo la palabra a mi colega Verónica, que va a estar profundizando un poco más sobre este importante componente que es la confirmación. Muy bien, bueno, muchas gracias, Arcadio, bienvenidos a todos. Bueno, como les decía un poco Arcadio, las historias de usuarios están formadas por dos grandes estructuras, digamos. Una es la parte que les comentaba, del cómo quiero para, y la otra parte es la que vamos a hablar de los criterios de aceptación. Pero vamos a ir viendo un poco más en detalle de por qué es importante el criterio de aceptación. Algo que alguien les comentaba en cada uno de los ejemplos, hay una movida. En esto de los ejemplos, les comentaba que a medida que él iba leyendo esas descripciones, iba suponiendo cómo era que podría aparecer. Apareció una ventana o aparece un botón. Y esto lo que nos lleva es que para poder construir una solución que resuelva el cómo quiero para, hay infinitas maneras de hacerlo. Lo que nos genera, y ahora sí, nos setea las expectativas de lo que va a ser una historia de usuario, son estos criterios de aceptación. Por esto es que se habla de estos criterios de aceptación. Realmente necesitamos tener esto pronto para realmente aceptar que el valor, el beneficio que se está obteniendo a través de esta historia tiene sentido, ¿verdad? Esto de las expectativas es muy importante. En esto que les decía que hay infinitas maneras de construir una solución. Si no fijamos estas expectativas, al final del sprint, si estamos en un contexto ágil, eventualmente capaz que el product owner esperaba una cosa y se construyó otra. Entonces, esta es la manera de ese seteo. ¿Por qué también es importante esto de los criterios de aceptación? Porque al momento de que el equipo de desarrollo le toca empezar a construir esa solución, van a tener claro exactamente cuál es la comprensión del problema, cómo van a construir esa solución y qué es lo que tiene que construir. No queda nada en la libre interpretación. Sabemos que estos criterios se cumplen o no se cumplen. A diferencia un poquito de lo que era capaz que en esto también recuerdo las imágenes de Arcadio, esto de los requerimientos o los casos de uso, que capaz que era más costoso porque era una matriz de trazabilidad, este caso de uso se refiere a tal requerimiento y ahí empezar a ver alternativas o demás. Acá sabemos que el criterio de aceptación es algo bien concreto, se cumple o no se cumple. Entonces también nos da cierto agilismo que nos ayuda a poder seguir aplicando estas dinámicas, ¿no? Otra cosa que es bien importante es que estos criterios de aceptación es algo que inicia una conversación, o sea, no es algo, plantea escenarios donde nosotros podemos empezar a pensar en alternativas, y es ahí donde empieza esa comunicación de entender con todas las partes si realmente estamos todos teniendo esa comprensión del problema en común, o simplemente capaz que se desprenden nuevos criterios o nuevas historias para más adelante. Otro punto importante es entender que cuando estos criterios de aceptación se cumplen, se completan en realidad, podemos dar como terminada la historia y no cuando falta alguno de ellos o seguimos agregando cosas. Lo que está en esos criterios de aceptación es lo mínimo que se necesita para poder dar esa historia por terminada. Y por último, también en esta visión de testers, capaz que cuando ya tenemos afortunadamente en nuestros equipos pruebas automatizadas incluidas, es posible también entender por dónde vamos a iniciar estas pruebas automatizadas. Capaz que una buena estrategia es poder empezar a automatizar los criterios de aceptación y de esta manera saber que si los criterios de aceptación están cubiertos, bueno, la historia en gran parte puede ser incluida en una regresión, ¿verdad? Así.
Lo que vamos a ver ahora van a ser un par de ejemplos en base a los que les estuvo comentando Arcadio, de cómo podría ser un ejemplo completo de una historia de usuario y ver cómo se maneja, ¿verdad? Acá en uno de los ejemplos del hospital que comentaban, era el primero que era como paciente del hospital, quiere agendar por la web una consulta para recibir atención médica específica. Bueno, ¿qué cosas son importantes acá? En esto que comentábamos del MVP y del beneficio. Acá tenemos en estos criterios de aceptación darnos cuenta que tenemos que empezar a ver qué eventos o qué cosas nosotros esperamos que esté alrededor de esta historia. Acá, por ejemplo, el primero que tenemos que es el paciente debe estar autenticado en el sistema para agendar una consulta. Capaz que es algo trivial, pero es importante mencionarlo, ¿no? No cualquiera puede empezar a hacer agendas de citas, ¿verdad? Solo se puede agendar sobre especializaciones habilitadas para la autogestión web. Bueno, acá parece que empiezan a aparecer otros conceptos, pero que en realidad tienen todo el sentido. No vamos a agendar, por ejemplo, en esto de la casuística del hospital, un dermatólogo si el dermatólogo no lo puedo agendar. Y de a poquito van teniendo un poquito más de sentido, ¿no? Otros son como no se le mostrarán horarios no disponibles, si no hay horarios mostrar un mensaje. Después, al confirmar la agenda, el paciente debe recibir un email de confirmación con datos de la cita. Acá ya empiezan a aparecer otros actores, pero siempre sobre eventos y hechos, ¿verdad? Después acá el espacio agendado debe mostrarse como no disponible y otras opciones que siempre son bien recibidas en esto de la documentación es importante, no es que estamos suplantando la documentación por esto. Es posible que a veces otra parte del equipo ya estuvo adelantando ese trabajo y el equipo de diseño ya tiene una base sobre qué trabajar y bueno, capaz que los diseños se adjuntan a la historia para poder tener otro input para el desarrollo, ¿verdad? En estos inputs, pues, en esto de los diseños pueden haber estilos, textos, muchas veces los equipos ya tienen una paleta de colores que saben que para los mensajes de error se muestran tales mensajes y en otros colores con el hexagesimal. Capaz que ya son cosas más específicas que es parte del sistema para generar esa unificación de criterios que puede estar bueno siempre agregarlo. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos es el segundo, que habla de como administrativo de un hospital, quiero notificar que el paciente llegó a la consulta para que el médico pueda llamar. En esto que hablaba Arcadio, de ver el valor de esta historia, el beneficio, tener bien claro cuál es el beneficio que los roles participantes van a obtener, ¿no? En esto, por ejemplo, tenemos un par de criterios que hablan sobre el administrativo, valida los datos del paciente con el número de socios. Es importante empezar, si bien no vamos a entrar a detallar entero todos los campos que van a ver en ese formulario o en esa pantalla, es importante remarcar qué es lo importante, ¿verdad? Acá es el número de socios. Después acá habla que al indicar que el paciente llegó a la consulta, sus datos se muestran en una lista de espera en la bandeja del médico. Esta interacción que acá es bien lo que Arcadio decía, si no teníamos el para, si no veíamos el beneficio, quién se va a beneficiar justamente de esto, este criterio no iba a tener ese valor, ¿verdad? Habla de esa bandeja que tiene. Después tenemos otro, de nuevo, el cambio de colores y un cambio de estado. Y por último tenemos un criterio que habla, si el paciente no asiste, cambio ausente, habla de tipos que maneja el sistema, y se envía la notificación al sistema de fallas con dicha información. En esto, que este último criterio tiene ciertas peculiaridades, ¿verdad? Acá empezamos a hablar de otros sistemas. Es posible que cuando esta historia llegue al equipo de desarrollo, capaz que no conocen ese sistema, no saben cómo se tienen que comunicar, cuál es el API que tienen que consumir o cuál es el cuerpo de mensaje que tienen que enviar o los datos. Puede haber falta de negociación. Esto es lo que abre la puerta a esto de que los criterios de aceptación abren la puerta y no es que la cierran, no es que este criterio está así escrito en piedra y no podemos hablar sobre esto. Capaz que acá es el momento de decir no, mira, este criterio en este momento no sé cómo trabajarlo, me falta alguien que me diga qué sistema es, cómo conectarme y demás. Y bueno, esto invita a que se den ciertas charlas que, como decía, capaz que se quite este criterio y se puede generar otra historia hasta poder tener la información que haga que los desarrolladores, que el equipo de desarrollo pueda tener las herramientas para realmente comprometerse a iniciar y culminar construir esta solución en tiempo, ¿verdad?
Entonces, bueno, estas cosas que parecen naturales de poder decir, bueno, sí, esto no lo tengo presente, no sé cómo se resuelve, o hablar y poder reducir los criterios de aceptación o tratar de entenderlos mejor, ¿verdad? En el ejemplo anterior, capaz que acá yo te pido volver, hay algo que acá quedó medio al propósito, digamos. Hay dos criterios que quedaron raros acá. Acá, por ejemplo, habla que se le mostrarán los horarios disponibles de la especialidad que seleccione. Y después en el penúltimo dice, el espacio agendado debe mostrarse como no disponible. ¿Tienen sentido? ¿Hablan de cosas diferentes? ¿O cómo es que se relacionan estos dos criterios? Porque capaz que podrían llegar a ser redundantes o que uno es, si se los muestro, ¿por qué los tengo que mostrar como no disponibles? Acá es cuando empieza la discusión, que capaz que cuando se escribió tenía sentido, pero cuando los revisamos ya empiezan a hacer un poquito de ruido. Esto inicia la conversación. Ahora sí, Arcadio, te pido seguir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto lo que tenemos es una guía, que es el acrónimo de INVEST. A cada letra de esta palabra le vamos a asignar un concepto, que esto nos va a servir para poder concretar nuestra historia de usuario, tanto sea como la primera parte del cómo quiero para, como los criterios de aceptación. Cosas que tenemos que tener presente es buscar que nuestras historias de usuario sean independientes. No tiene sentido de que nos llegue una historia al equipo que puede iniciar, quede bloqueada esperando que otra historia se pueda completar para después recién retomar. Si tenemos ese tipo de historias, lo importante es capaz separarlas para evitar esa independencia, porque de nuevo la idea es poder tener un entendimiento global y tener las herramientas para cuando llegue esa historia sabemos exactamente qué tenemos que construir y no tendremos y no tenemos a priori ningún bloqueante para poder construir esta solución. En esto de negociable, lo que parecía antes que les comentaba, capaz que algo natural de ver, capaz, mira, para esto no tengo información, habla de eso, todas tienen que poder ser negociables, podemos hablar y discutir qué incluir, qué no, cómo poder separarla, ¿no? Después el que sea la V de valor, habla esto de alguien tiene que obtener un beneficio. Cada historia de usuario tiene que quedar bien en clara cuál es el beneficio y quién obtiene ese beneficio, ese objetivo que hablábamos, ¿verdad? Una historia que no tenga un valor no tiene sentido, o sea, ¿para qué construyo algo que no le sirve a nadie, ¿no? O que no, a nivel de negocio, nadie se ve beneficiado por eso. Entonces es importante dejar en claro cuál es el valor que se obtiene al poder tener esa historia desarrollada completamente. Después tenemos la E de estimable, que está un poco también avanzado esto. Es importante que cuando se recibe una historia podamos decir que, bueno, de acá a 3 semanas, de acá a una semana o horas, hay diferentes maneras de estimar, eso estamos de acuerdo. Este es un ejemplo medio simple de en días, ¿verdad? Pero no podemos aceptar que una historia de usuario no tengamos idea cuánto estimarla. ¿Por qué? Porque capaz que significa que no está bien escrita. Si no sabemos estimarlo, no podemos. Tenemos que lograr que lo que tenemos delante de nosotros es algo que tengamos el completo conocimiento de cómo resolverlo. Y si no sabemos, capaz que antes es generar un spike, como comentaba Arcadio, de bueno, capaz que si una tarea es muy compleja, bueno, reservamos un espacio de tiempo previo, entendemos la solución y después volvemos a la historia de usuario para separarla en más espacios, ¿verdad? Y bueno, la S de SMAL, que viene un poco enlazado a esto, capaz que si tenemos una historia muy grande, como esta que les contaba el ejemplo de Independientes, que podíamos empezar una historia, en el medio nos bloqueamos y después seguimos con otra. Capaz que el mayor sentido es partir de esa historia más grande en historias más chicas y después vemos cómo las unimos en un flujo para que tengan sentido. Pero esto de poder también comprometernos a algo pequeño, es como el divide and conquer, ¿no? Podemos dividir en piezas más chiquitas y poder resolverlo. Y bueno, por último tenemos la T de testeable. Creo que nosotros como tester de esta comunidad creo que es el objetivo, lo que vemos primero cuando vemos una historia de cómo voy a probar esto, ¿no? Si nosotros vemos una historia que en sus criterios capaz que se vuelve muy técnica, hay muchas historias que capaz que hablan de una notificación y que capaz que a simple vista es una notificación de celular o algo que parece simple, en realidad por atrás de todo eso hay un desarrollo de infraestructura muy grande que también tiene que ser testeable. Entonces, capaz que si vemos una historia de esa magnitud, capaz que en esto de poder negociar y que sea algo estimable y que sea algo chico,
capaz que surge que es necesario desarrollar alguna herramienta para poder mejorar el testing. O si no tenemos todas las casuísticas de muchos roles o juegos de datos, es importante que al momento de tener la historia terminada tengamos claro cómo se va a hacer el testing de esto, o sea, que por lo menos tener la idea de cómo se va a enfocar. Entonces, es importante que cuando tengamos nuestras historias, tengamos el invest presente para poder validar un poquito que la historia que acabamos de construir, el equipo va a tener una noción general de qué va a ser y pueda trabajar en su totalidad en la historia, ¿verdad? Y que no existan bloqueos para adelante, sino que en ese momento tratar de detectarlos, corrigiendo estas historias de usuarios, podemos detectar estos errores en forma más temprana y sabemos que eso siempre es una muy buena práctica, ¿verdad? Más adelante lo que tenemos en realidad también son otros pequeños checks una vez que el invest es como la sigla clave para nunca olvidarnos, y acá son pequeños detalles que siempre está bueno tener cuando escribimos estos criterios, ¿no? Siempre tratar de escribir estos criterios de aceptación cada uno en base a eventos y resultados, estos outcomes, el beneficio que va a tener el usuario y qué eventos suceden para que sucedan otras acciones. Lo bueno de eso es que después podemos, esto que les comentaba al inicio, ver el criterio de aceptación como algo que funciona o no funciona, algo medio binario, medio booleano, ¿no? De esta manera podemos saber este evento concreto genera tal acción, en el estilo. También está bueno incluir siempre escenarios negativos, porque hay veces que queremos ciertos comportamientos particulares cuando algo no funciona, y está bueno siempre detectar, mencionarlo, ¿no? El mensaje de errores y demás. Esto también, el siguiente punto habla de ser concretos, esto que les comentaba de eventos y resultados. No tiene sentido hablar de eventos y resultados si vamos a escribir un criterio de aceptación en 2 párrafos. Es como que empiezo a leer y ya me aburro, ¿no? O tengo que empezar a desgranar dónde está realmente el valor en esos 2 párrafos. Es importante mantenerse concreto. También esto de mantener los flujos de usuario final, que es el que en sí va a realizar la acción, eventualmente como en el caso del hospital, y poder ver esas interacciones, ¿verdad? Porque eso después puede desencadenar otra conversación respecto, uy, nos faltó tal usuario que no quedó incluido en estos criterios de aceptación, o cómo afecta, ¿verdad? Y eso viene a unidad un poquito al siguiente, ¿no? Muchas veces una historia nueva puede estar afectando casuísticas actuales que funcionan y pueden hacer redireccionar la aplicación si no tenemos esto claro, ¿no? Entonces, es bueno detectar en forma temprana como tester con el conocimiento que tenemos de saber que si algo nuevo entra y puede eventualmente romper otro flujo, poder levantar bandera y hacer una mención a esto. También esto de que les comentaba de que hay veces que se pueden escribir, adjuntar documentos de diseños o de interfaces y demás, en esto de la experiencia de usuario. También está bueno no solo los diseños, sino esto de las experiencias, que en realidad por lo general siempre están un poco atados de la mano. Está bueno mencionarlos también ahí. Y por último, les dejé ahí la pregunta les hablé de eventos, de hablé de resultados, de ser concretos, de flujos de usuarios, parece como muchísima información. Entonces, ¿cuál es el nivel de detalle que tenemos que dejar en estos criterios de aceptación? ¿Es válido tener una historia con 20 criterios de aceptación o 8 o 10 está bien? En realidad acá lo que me ha pasado es que mucho depende de la madurez del equipo donde nos encontremos. Hay equipos que conocen el negocio muy bien, capaz que hasta el mismo nivel de product owner, o ya tienen mucho conocimiento de cuando es algo más de infraestructura, ¿no? Entonces, capaz que en esas historias, si bien siempre es importante que quede todo en la historia, capaz que el nivel de detalle baja un poco, perdón, se reduce en realidad el nivel de detalle, porque ya eso ya está un poco más en el conocimiento fresco de todo el equipo. Pero ¿qué pasa en esos equipos que capaz que entra un compañero nuevo, una compañera nueva, y realmente se siente capaz que es un poco perdido porque está medio abrumado porque todo es nuevo, ¿no? Entonces, capaz que en esos casos siempre es bueno capaz que acompañar un poco más y agregar más criterios de aceptación como para que cuando le toque crear esa solución tenga más, puedo usar los criterios de aceptación como una guía de cuáles son las cosas que se van ajustando a la solución y de una manera de conocer también el sistema, ¿verdad? Y bueno, dentro de las cosas que sí debemos incluir y tener en mente, tenemos otra parte, que es las cosas que no deberíamos incluir. Y ahí, Arcadio, te pido a la siguiente. En esta, las cosas que no tenemos que incluir son, por ejemplo,
tareas un poco de la mano de los que nos contaba antes Arcadio, ¿no? Acciones que se hicieron. Por ejemplo, las pruebas de performance se hicieron, las pruebas de aceptación se hicieron, ya se pasó a testing. Ese tipo de cosas que más bien hablan de una forma de trabajo, en realidad nosotros ya tenemos un espacio para eso, y eso es la definición de hecho, la definition of done. Es algo que en realidad sería ideal que todos los equipos lo tengan, y es ahí donde va este tipo de tareas. Los criterios de aceptación se focalizan más en entender la interacción del usuario, dónde está el valor, qué es lo que se va a evaluar para ver si la historia quedó completa o no, y que el equipo entienda qué es lo que se tiene que hacer, no lo que ya se hizo. ¿Sí? Entonces, con esto sería un poquito lo de las historias de los criterios de aceptación. Lo que les queremos mostrar ahora es cómo la historia de usuario vive en un equipo. Vamos a trabajar en una dinámica de tipo Scrum. Entonces, la idea es, hay algunas de acá de estas actividades que van a coincidir o no con las ceremonias, pero son actividades que se realizan por diferentes actores durante un sprint, un periodo de tiempo donde se genera un incremento de valor. Y acá es donde vamos a contarles un poquito, ¿no? Una historia de usuario, capaz que los que están ya un poco más acostumbrados a la dinámica de Scrum, saben que la historia de usuario en realidad es la responsabilidad del Product Owner escribirla, pero la puedo hacer con diferentes colaboradores pidiendo diferentes opiniones, ¿no? En esto hay otras técnicas, por ejemplo el story mapping, que en realidad como resultado tiene la historia de usuario, es una técnica que se utiliza, que podemos eventualmente en otro momento con Arcadio hacer otro webinar y contarles, pero usan técnicas para tener esta historia de usuario. Acá con ayuda de diferentes actores puede apoyarse para escribirlo. Y acá es donde empieza. Bueno, el refinamiento como otro, sin importar tanto el orden, otro de las actividades que en Scrum forma parte de su flujo, ¿no? De su ciclo, es el momento donde dejamos pronta la historia de usuario para la planning. En este momento validamos que tenga una estructura adecuada, ahí vemos si cumple o no con el invest, y también muy importante ver que tenga adecuadamente definidos los criterios de aceptación, donde por supuesto los testers jugamos un papel primordial. Esto da paso a la planning. En la planning podemos decir que su principal objetivo es decidir qué historia de usuario, disculpe, pasan al nuevo ciclo de desarrollo, es decir, que componen el Sprint Backlog. Acá esto se hace mediante la estimación por parte del equipo y suele pasar de que esta estimación se tiene en muchas ocasiones, se tiene en cuenta con mayor peso según la complejidad para el desarrollo. Y hay ocasiones en que una funcionalidad es simple para el desarrollo y sin embargo para el tester es súper compleja porque hay que validar diferentes escenarios, comportamientos, juegos de datos, roles, entre otras cosas. Y ahí es donde el tester tiene que hacer valer esta complejidad para esta estimación. Una buena definición de criterio de aceptación puede ayudar en un primer momento a identificar esta complejidad y luego también para hacerla ver al resto del equipo. Después, en el momento del desarrollo en sí, de crear esta solución, la historia de usuario, como les comentaba, inicia también un poco de conversación. Si bien habíamos dicho que es en la plan y el refinamiento donde estos criterios se establecen y donde el equipo dice, ok, esto lo entendemos, se pueden desprender otras consultas y ahí es donde aparece el rol del PO, contestando estas dudas que el equipo de desarrollo le presente y poder seguir generando una solución que eventualmente genere nuevos criterios o recorte de criterios o una conversación para llegar a una solución, ¿verdad? Bueno, llega el momento nuestro protagonismo, cuando nos es liberada una historia de usuario para ser testeada, ya sea por la tarjeta, se nos movió a una columna específica, como sea que sea la comunicación en el proyecto, ahí entonces los testers tenemos que ejecutar las pruebas que hayamos diseñado como necesarias para poder validar los escenarios que los criterios de aceptación proponen y comprobar así si cumple o no con los objetivos planteados.
Hay quienes utilizan los criterios de aceptación para probar, y no es que esté mal, porque en verdad es lo que establecimos como equipo, que va a ser lo que los desarrolladores van a tener en cuenta para su implementación y cumplimiento del objetivo, y luego los testers vamos a validar. Pero puede que un criterio de aceptación enmarque utilizar varios tipos de pruebas para poder dar ese OK de que verdaderamente se cumple o no. Ahí también mantenemos una constante comunicación tanto con el Product Owner y con los demás miembros del equipo, para aclarar algunas especificidades de las historias de usuarios. Y es bueno decir, ¿no? Reconocer que en ocasiones somos los testers los que logramos identificar aspectos que capaz no se tuvieron en cuenta, muchas veces no funcionales, como de usabilidad, esto de experiencias de usuario, accesibilidad y otro, y también incongruencias en cuanto a lo que se especificó y lo que se implementó, porque tenemos más esa visión de usuario final y de búsqueda de posibilidades y juegos de datos y demás. Bien, y después, terminando lo que es el sprint, llega la review y la retro, ¿verdad? En la review muchas veces, no sé si cuál es la experiencia en general, pero muchas veces nos ha tocado a nosotros hacerle las demos al PO y bueno, mostrarle el incremento que se genera en el sprint en base a ciertas historias de usuarios. Muchas veces los criterios de aceptación son la guía para generar ese guión y hacer esa demo, ¿verdad? Entonces es bien importante poder tener eso bien especificado como una cadena, ¿no? Esto es lo que las expectativas que el PO tenía y bueno, y ahora te las muestro cómo quedaron realizadas. Entonces en base a eso es donde se puede validar. Y como todo, el PO ahí puede generar nuevas casuísticas, porque capaz que viendo el resultado se puede generar nuevos criterios para una próxima historia o poder seguir ajustando. Luego llega la retro, y en la retro, bueno, es el momento, como ustedes saben, de equipo, de ver las cosas que salieron bien, las cosas que no están buenas, o cómo ir mejorando o buscar esa transparencia en el equipo para poder hacer esa inspección y adaptarse en las próximas iteraciones, ¿verdad? De lo que es el sprint, el próximo sprint. Entonces, bueno, capaz que acá lo que puede salir es, bueno, experiencias que nos ha tocado, Arcadio, ¿no? Capaz que las historias que llegaron en este sprint estaban todas mal escritas, no entendimos de qué se pedían, tuvimos que tener muchas reuniones con el PO porque no se estaba entendiendo, o al contrario, capaz que sería algo buenísimo que salga de esta instancia que estamos teniendo, que capaz que en sus próximas retros puedan decir, están mejorando las historias porque estamos viendo, focalizando un poquito más cómo mejorar en nuestra definición de historias de usuario. Entonces, es algo de entender, si no están saliendo bien, bueno, capaz que ser un poco más detallistas en las próximas historias que lleguen al equipo, o bueno, seguir celebrando el tema de mejorar esas historias y seguir por esa línea por ese camino, ¿verdad?, de construcción de historias de usuario. Y bueno, algo que queríamos comentarles en esto de que pueden salir diferentes, ahí se me fue un poquito, diferentes acciones en esto de la retro. Bueno, en estas acciones también lo que puede salir son mejorar el definition of RAM. Así, perdón, que acá de ahí. Que lo que sucede es, bueno, muchas veces en esto que les comentaba, el nivel de detalle, qué tan necesario es y demás. Bueno, hay veces que muchos criterios de aceptación que fuimos agregando, como capaz que cosas puntuales de, por ejemplo, la paleta de colores, que capaz que es algo que en una etapa temprana de un equipo nuevo, capaz que era necesario aclararlo como criterio de aceptación, capaz que más adelante se nos mueve hasta nuestra definition of done. Acuérdense que definition of done es algo propio de un equipo, hay que mantenerlo siempre vivo y donde es un compromiso que todos entendemos que lo que está ahí es lo necesario para poder dar por terminada una historia o una actividad. Ahí tenemos diferentes opciones de donde se pueden realizar definition of done, donde capaz que, bueno, que siga la paleta de colores, capaz que se mueva el definition of done y deja de ser un criterio de aceptación para capaz que moverlo acá. Depende mucho de la madurez del equipo y cómo el equipo se adapta a las dinámicas, ¿verdad? Así que bueno, este era el último puntito que queríamos mencionarlo, de tratar de mantenerlo, hacer un recuento de lo que fue toda esta charla con ustedes, que bueno, primero vimos una introducción, la importancia de la documentación y por qué elegir historias de usuario capaz que frente a otros artefactos que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Después vimos propiamente la historia de usuario, cómo es su estructura, la definición, algunos ejemplos, checklist, en esto también incluían los criterios de aceptación. Y bueno, y por último, bien recién vimos una aplicación en una dinámica de sprint,
cómo la historia de usuario es un artefacto vivo que puede ser modificado y que incita a la conversación y al entendimiento común de todo el equipo, de los equipos multidisciplinarios. Es esa idea de ver el beneficio hacia el producto que estamos construyendo. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Tenemos acá un espacio de preguntas para ver si se fueron animando durante la dinámica, durante Sí, la charla. muchísimas gracias, chicos, me encantó la charla y bueno, sí, muy animada estuvo, tenemos unas cuantas preguntas por acá, así que arrancamos para que nos dé tiempo contestar la mayoría. Bueno, acá Deyaniris nos pregunta, nos dice, bueno, nos saluda, dice que desde su experiencia, desde la experiencia que ustedes han tenido, si ustedes han tenido que testear historias de usuarios sin criterios de aceptación, si ha sido ese el caso, ¿qué estrategias se trazaron para poder llevar a cabo el testing de la historia de usuario en sí? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido historias Ha sin criterios? pasado que han llegado, al menos cuento también, no sé si al cabo también le pasó, que en realidad una historia sin criterio de aceptación no puede ser aceptada como un objetivo del sprint. O sea, en la planning ya eso se frena diciendo alguien tiene que agregarle algún criterio y ahí es donde nos tenemos que poner firmes, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, lo que les decía, se pueden construir infinitas soluciones respecto al quiero como para. Si no tiene criterio de aceptación, quedamos a la nada, ¿no? Y ahí es nada, compromiso de todo el equipo al PO, decirle que no, frente a eso no se puede y es rechazarlo. Bien, bien. Ha pasado, sí, ha pasado incluso, sobre todo en equipos inmaduros, que cuando comenzamos, incluso cuesta poner el para. Entonces los criterios de aceptación también lo suelen ver, esto lo tiene que poner el tester. Y en verdad tiene que ser un acuerdo del equipo, más allá que nosotros aportemos mucho más porque tenemos esa perspectiva de todo lo que se puede validar. Y me ha pasado casos como decía Verónica, y es lo que dice, hay que plantarse a lo primero, en cuanto salga, para hacer ver la importancia de los criterios como tal. También me ha pasado de pasar a pasado de todo un poco. Me ha pasado incluso de tener que probar cosas que me doy cuenta que debieron haber estado en los criterios de aceptación. Por eso decíamos, los criterios de aceptación imponen como unos escenarios que fueron un acuerdo, pero podemos darnos cuenta, incluso durante las pruebas, que hay cosas que no están contempladas en los criterios y son importantes probar. Y entonces se prueban y capaz entonces en la propia retro valoramos que agregar cosas para historias parecidas, tenerlas en cuenta, pero no es que solamente nos enmarquemos a probar lo que dicen los criterios de aceptación, porque incluso un criterio de aceptación, como mencionaba en la presentación, puede enmarcar un grupo de pruebas que quizás el equipo de desarrollo o el Product Owner ni tenga ideas que se pueden hacer. Un pequeño comentario para redondear es, cuando dije que no se acepta, es nada, invitar al diálogo, ¿no? O sea, no se puede aceptar, digamos, bueno, y ahí empezar a sacar charla. ¿Qué es lo que esperas? Y ahí por lo menos escribir algo en la planning, capaz que la planning ahí es cuando quedan un poco mal organizadas porque se espera que llegue de otra forma, pero nada, siempre es invitar al diálogo, ¿no? Bien, esto que respondieron ahora responde también un poco a la pregunta que hizo Zuleira, de todas maneras la hago, dice, Zuleira nos preguntaba, ¿los criterios de aceptación deben tener una estructura específica para redactarlos? ¿Los puedo redactar tal cual los pienso? ¿O pueden ser también técnicos o esto se maneja de otra forma? Ahí. Ahí Vero mencionaba en la presentación y ponía un ejemplo de Gherkin. Gherkin es un lenguaje que se conoce como que es uno de estos lenguajes que se puede ser interpretado tanto por las máquinas como las personas y logra esa interacción entre dos entes capaz en un equipo. Alguien sabe mucho del negocio pero no sabe tanto de lo técnico y alguien sabe mucho de lo técnico y no sabe tanto del negocio. Y Gherkin son de este tipo de lenguaje que ayuda a que pueda ser interpretada por ambas partes. Y en las pruebas automatizadas que existen, por ejemplo, modelos, el ATDD o el Behavior Driven Develop, BDD, como se conoce, que es donde más se utiliza esto de pruebas guiadas, desarrollo guiado por pruebas o por criterios de aceptación. Ahí donde se usa más el tema de la automatización de los criterios de aceptación y sí se utiliza tipo formato para que pueda ser interpretado por la máquina como tal. Aquí se usan elementos como el propio escenario, se utiliza, por ejemplo, el teniendo un escenario tal, cuando sucede X acción, entonces el sistema debe responder esto.
Pero esto no es tan sencillo como eso porque es como un lenguaje de programación que tiene muchos otros comandos que se pueden conjugar en AND para enriquecer mucho más los criterios. Es súper interesante, no he tenido la suerte de trabajar de esta forma con criterios automatizados, pero sí siempre es algo que me ha llamado la atención y espero que un día pueda llevarlo a la práctica, pero hay quien utiliza este mismo lenguaje como para estandarizar los criterios de aceptación, pero no, incluso no es que no lo propongamos, es que no lo usamos y en verdad de una forma natural, mientras quede claro y que sea ese el incentivo a la conversación, cumple el objetivo como tal. Bien, bien, muchas gracias. Acá otra pregunta nos llega de Carlos Dorival. Nos comenta que es muy interesante la charla y que bueno, tiene una consulta. Nos pregunta si será correcto que la historia de usuario debería apoyarse con las pantallas diseñadas si por el diseñador o las pantallas que están en la interfaz de usuario, ya que una historia de usuario no tiene el detalle de todos los elementos. Bueno, agradece por la charla y por la respuesta que, que van a dar ustedes ahora. Muy bien la pregunta. Sí, en realidad mismo en uno de los ejemplos se comentaba eso de tener material adjunto, es súper útil en esto de que convivan diferentes actividades. Lo que es el mock-up de una pantalla es una información súper valiosa porque seguramente ese diseño se hizo validando capaz que con otros usuarios finales o con usuarios reales, capaz con el mismo PO, entonces ya hay un montón de trabajo adelantado que puede ser una muy buena herramienta. Lo que sí me acuerdo que una vez me pasó en una experiencia fue que el diseño que se hizo, por ejemplo, era un diseño parcial. Entonces, cuando llegó al desarrollador, el desarrollador hizo exactamente el diseño, sacando el logo de la empresa, sacando un montón de cosas que, bueno, es un apoyo, pero no tener en cuenta que es eso, es documentación, pero bueno, puede tener esas dudas. Y siempre es bueno invitar a la conversación. Si el desarrollador ve que le falta el logo, capaz que hubiera consultado. Son esas pequeñas cosas que toda información siempre es bienvenida. No, Igual ahí también abundar de que así mismo como los prototipos de interfaz de usuario, puede existir mecanismos de trazabilidad para asociar historias de usuario capaz a descripciones más profundas porque nos sentimos más cómodos así en el equipo y detallamos un poco más de cosas, a prototipos, a diseños, elementos del diseño o especificaciones de codificación. Algún artefacto de arquitectura, capaz. Exacto. Y siempre todo lo que nos aporte y no entorpezca el proceso, pues será bienvenido. Ahí yo mencionaba esto de que puedan convivir elementos incluso de distintos tipos de metodología. Siempre todo se puede conjugar en pos de que sea útil para el proceso. Bien, excelente. Bueno, una pregunta más nos llega acá de Lucía Bustamante. Nos pregunta, ¿qué roles son los involucrados a la hora de definir los criterios de aceptación? Es decir, ella piensa de que debería ir un representante de cada área. ¿Es así? ¿Es lo correcto? ¿Qué ustedes recomiendan? En realidad, de mi parte es, o sea, muchas veces, como les contaba, el PO es el responsable de escribirlas, por lo general viene armada con el PO y todo el equipo de negocio u otros colaboradores. Después la historia sigue viva, mismo el tester o mismo el desarrollador con entendimiento común, ¿no? Como un validado por todos, puede seguir agregando criterios de aceptación si ve que algo faltó y bueno, se conversa en equipo, se ve con el PO valida que ese criterio realmente es algo que se quiere agregar para darle más valor y bienvenido sea, o sea, no creo que, no hay un rol específico, todos de alguna manera participamos en que esa historia quede completa, ¿no? Bien, excelente. Acá una última pregunta nos llega de Renzo Grosso. Sí, él nos comenta que ¿qué ustedes consideran como documentación mínima indispensable, capaz en la historia de usuario, para que el tester pueda realizar su trabajo? Es decir, ahí no sé qué debería tener para que sea mínimo y que el tester después pueda saber qué probar o en qué basarse o que le sirva capaz de apoyo esa documentación para sus pruebas. ¿Le ha sido útil a ustedes ahí en su experiencia? ¿Qué es lo mínimo que debería? Si no Ahí se yo creo realiza que esto. Ahí yo creo que lo que planteamos en la conferencia es lo que teóricamente se dice que es lo mínimo necesario, ¿no? Esta estructura como quiero para y los criterios de aceptación en este lenguaje natural, humano. Si están bien definidos los criterios de aceptación, ya eso puede ser un buen pie de arranque para partir de ahí generando estos casos de prueba. Yo decía que había quien usaba directamente los criterios de aceptación y en base a esos criterios, bueno,
con la experiencia del test y demás, capaz hago pruebas que entiendo responderían a ese criterio. Hay quien en su proyecto mantienen documentos de definiciones de casos de prueba y los asocian a esa estructura que es la historia de usuario y funciona también, ¿no? Y así nos queda también documentada. Cada cual lo adapta, pero creo que con unos criterios de aceptación y una buena estructura, definición en la historia de usuario, sería lo mínimo necesario para, aunque sea disparar allí, tener la base de qué es ese objetivo que se persigue y a partir de ahí entonces seguir buscando y seguir comunicándonos con los miembros del equipo y el Product Owner en el caso de Scrum para ver qué más podemos encontrar. También está mucho esta curiosidad nuestra de testing, de ver qué más puedo buscar y si pruebo por acá y si pruebo por allá y cosas que capaz no están en el criterio de aceptación. Y yo algo que ahí veo es que hay muchas variables, ¿no? O sea, involucra la madurez del equipo, como les comentaba, qué nivel de detalle se necesita, ¿no? En la madurez del equipo, el tamaño de la aplicación, no es lo mismo probar un sistema inmenso que capaz que algo más sencillo con una aplicación que tenga 2 pantallas, por decir. Bueno, igual 2 pantallas no garantiza que sea un sistema chico, ¿no? Muchas veces apretar un botón despliega un montón de flujos por detrás, Exacto. ¿no? Pero lo que sí podemos hacer de nuestro lado es chequear estas checklists, chequear el invest, chequear que lo que estamos construyendo, todo el mundo entiende lo mismo, todo el mundo se sacó las dudas, tiene la idea clara, ¿no? No sé si hay algo mínimo, creo que lo que se apela es que todos entendamos lo mismo. Bien, excelente. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, recordarles que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de Abstracta, en la lista de reproducción de Abstracta TED Talk las webinar. Les va a llegar un mail con el link para que puedan acceder, los que quieran revivir la charla, los que quieran compartirla con sus equipos. Muchos nos han comentado acá de que no quisieran ver las historias de usuarios que se hacen hoy en día en sus proyectos. Pero bueno, yo Es el espero que... desafío ahora. Exacto, a Se va a partir hacer de todo acá, esto. bueno, poner en práctica todos los tips que hoy Vero y Arcadio y Arca nos dieron. Y bueno, llegó la hora del sorteo. Me voy a convertir en presentador. A ver, A ver cómo les va. mostrar mi pantalla, dame un segundo. Bien, acá, confírmeme si se está viendo la Está pantalla. bien, hacemos ¿Sí? redoble. Bien, entonces habíamos quedado de que íbamos a estar sorteando una beca para el curso de software tester que hoy se realiza en la academia, es decir, Abstracta Academy. Acá tenemos a todos los asistentes de hoy. Bueno, de posterior a este sorteo nos vamos a estar comunicando con la persona. Ustedes dejaron su email, así que nos estaremos poniendo en contacto con la persona que salga elegida hoy en este sorteo. Muchas gracias a todos los que se animaron a participar, a los que han estado hasta último momento junto con nosotros. Y bueno, Gracias. es el momento, chicos. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, Germán está 2 veces. Vamos Qué a ver. sinvergüenza. Vamos Es a compañero ver. nuestro. A ver, para que no encuentro a Germán. Acá, bueno, Ahí. quitamos a Germán. Entonces, Germán no nos podía hacer trampa. Bueno, y el resultado del sorteo es para María José Domínguez. Entonces, María José Domínguez, nos vamos a estar comunicando contigo a través de tu email que nos dejaste cuando te registraste para que puedas tener el acceso, bueno, a este curso que creo que va a ser de mucha utilidad. Y bueno, esperemos que sea es decir, que sea de utilidad para vos y que aprendas muchísimo con todo lo que damos acá en este curso de software tester en Abstracta Academy. Bueno, un gusto a todos, 1.000.000 de gracias, Vero, Arca, por sumarse Gracias a hoy ustedes. acá. Gracias a todos, sí. A ver acá, si nos vemos mejor acá. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por estar hoy acá con nosotros compartiendo. Los esperamos el próximo jueves en la siguiente webinar, así que espero que todos se inscriban y estén por acá nuevamente. Que tengan muy buenas noches y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Vero y Arca. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.